People make mistakes. You know, can't blame them. I had enough time to think about it. Did you have anything to do with Teresa's disappearance? No, I would never do nothing like that. You know, to harm anybody or take somebody away from their family. Este es Steven Avery, un hombre marcado por una condena injusta que parecía haber encontrado su redención cuando fue liberado. Sin embargo, no todo es lo que parece. Te invitamos a acompañarnos hasta el final de este video para que seas testigo del giro inesperado que dio la trama cuando, de nuevo, se vio puesto bajo la observación de la justicia. El caso de Steven Avery. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Steven Alan Avery nació el 9 de julio de 1962 en la pequeña ciudad de Dos Ríos, en el condado de Manitowoc, en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos. Fue el segundo hijo del matrimonio formado por Dolores Anna Scherer y Alan Avery, quienes anteriormente habían dado la bienvenida a su primogénito, al que llamaron Charles. 2 años después, en 1964, la familia se agrandó con la llegada de la pequeña Bárbara. Al año siguiente, con el propósito en mente de emprender su propio negocio, Alan compró una extensa parcela de 160,000 metros cuadrados. El terreno en cuestión estaba ubicado en la apacible zona rural de Gibson, a escasos 20 minutos de la ciudad, y anteriormente había sido una granja. Alan trabajó para transformarlo en un vasto depósito de autos y camiones chatarra. Pero no solo hizo eso, sino que bautizó el camino de entrada como Calle Avery y llamó a su espacio Salvamento de Autos de Avery. Dadas las dimensiones del lote de tierra, la familia estableció no solo su negocio, sino también su hogar allí. Así, en 1969, mientras Charles, Steven y Bárbara crecían entre las carcasas de autos en desuso, nació el último de los hijos del matrimonio, un niño al que bautizaron como Earl. Tanto Dolores como Alan provenían de familias numerosas y todos esos parientes vivían en los alrededores. De tal modo, los chicos se criaron cerca de sus primos, tíos, abuelos y formaron vínculos muy cercanos. Entre la numerosa parentela destacaban sus primas segundas, Kim Sitman y Sandra Mott. En cuanto a Steven, sus primeros pasos en la escuela secundaria no resultaron del todo satisfactorios, principalmente por ciertos problemas de aprendizaje que fueron notados a la brevedad por sus maestros. En consecuencia, le sugirieron a Dolores que trasladara al niño a una institución especializada en la materia. La madre siguió el consejo y lo inscribió en una escuela ubicada en la cercana localidad de Riverview. Por fortuna, el cambio se tradujo en avances, por lo cual Steven logró completar la primaria y pasó a la siguiente etapa educativa. No obstante, al poco tiempo de ingresar en la secundaria, el adolescente sufrió un nuevo revés cuando quedó expuesto que su coeficiente intelectual estaba considerablemente por debajo del promedio. Como consecuencia, se sumió en un estado de apatía y finalmente en 1979 abandonó la escuela. Para entonces, el chico cursaba el penúltimo año. En casa la situación de Steven no era mucho mejor. Mientras Charles y Earl mostraban un interés genuino por ayudar a su padre en el depósito de chatarra, él se sentía más inclinado a pasar el tiempo con sus amigos, en especial con un joven de la zona llamado Edward Weber, de quien se ignoran todos los detalles sobre su familia
y lo que hizo en su vida antes de conocer al segundo hijo de los Avery. Es sabido que ambos chicos solían deambular por las calles sin planes, sin metas a futuro y sin oficio. Aburridos de no hacer nada, cierto día Steven y Edward tuvieron la pésima idea de ingresar ilegalmente y cometer un hurto en un bar local. Primero esperaron pacientemente a que el establecimiento cerrara. Luego entraron y sustrajeron varias cervezas, algo de comida y un poco de dinero. Nadie los descubrió. El éxito del golpe los llevó a repetirlo semanas más tarde, de nuevo en el mismo bar, donde procedieron de manera similar. Pero Gibson era una localidad pequeña, de tal manera que todos se conocían y los rumores se difundían a gran velocidad. Así las cosas, en breve fue un secreto a voces entre los vecinos que Steven podría estar vinculado con los asaltos. En esa época, Sandra, su prima segunda, con la cual estaba muy unido en la infancia, se había casado con William Morris, un oficial del departamento de policía. La pareja estaba feliz esperando a su primera hija. Adicionalmente, Sandra era amiga íntima de la ayudante del alguacil, Judy Borak. Fueron precisamente esos vínculos de su prima con los representantes de la ley los que hicieron que Steven se distanciara de ella. Pero en paralelo, solía espiarla con binoculares desde su casa. El joven estaba obsesionado, hasta el punto de conocer sus horarios de entrada y de salida. De esa manera, sabía también cuál era el momento exacto del día en el que pasaba frente a su puerta de camino al trabajo. Y apenas adivinaba su proximidad, procedía a exhibir sus partes íntimas. Aquella dinámica, por demás inapropiada, generaba en Sandra un profundo malestar. A principios de enero de 1981, Edward y Steven irrumpieron de nuevo en el bar. Sin embargo, esta vez causaron daños significativos en las instalaciones, desde destrozos en la vajilla hasta estragos en los equipos de cocina y la decoración del local. El botín que se llevaron incluía 2 cajas de cerveza, una caja de herramientas, dinero de las máquinas electrónicas y algunos sándwiches empaquetados. Toda vez que un informante anónimo los delató con la policía, ambos fueron arrestados. Luego, en marzo de ese mismo año, Steven fue sentenciado a pagar por los daños causados y a permanecer 2 años tras las rejas, en la cárcel de Manitowoc. No obstante, solo estuvo allí durante 10 meses, pues le concedieron libertad condicional. Corría enero de 1982, cuando Steven estaba de vuelta en las calles. Fue entonces cuando conoció a Lori Mathisen. Nacida en 1963, en una fecha no determinada, solo se sabe que para el momento en que sus destinos se cruzaron, Lori era madre soltera de un niño llamado Jason. Steven quedó cautivado desde el principio, porque al margen de su belleza, era dueña de una inteligencia y confianza que le resultaban irresistibles. Y a ella, a su vez, le pareció encantador aquel jovencito lleno de valor y osadía. De tal modo, muy pronto se enamoraron, y no mucho después, Steven le propuso matrimonio. El 24 de julio de 1982 se casaron. Él adoptó a Jason, y los 3 se instalaron en una casa rodante situada en uno de los costados del terreno de la familia Avery. Con nuevas responsabilidades que atender, Steven se involucró más en el funcionamiento del negocio familiar, haciendo las veces de mecánico bajo la supervisión de Alan y Charles. En simultáneo, Lori quedó embarazada. Fue una niña y recibió el nombre de Rachel. El evento coincidió con la boda de Bárbara, la hermana de Steven, quien contrajo nupcias con Peter Dassey, un padre soltero cuyo hijo se llamaba Brad. Esa nueva familia tomó por hogar una pequeña casa rodante que colindaba con la de Steven. Cierto día de finales de agosto de 1982, Steven invitó a un amigo suyo, Jerry Yanda, para charlar y beber en casa. A la reunión se sumó luego Peter, su cuñado. Un buen rato más tarde, bajo los efectos de la bebida, Steven le sugirió prender fuego a su gato.
Sin oposición de los otros, encendió una hoguera, persiguió al felino, lo roció con gasolina y lo arrojó al fuego. Falleció de forma instantánea. Testigo de la escena, Lori quedó atónita al comprobar que los 3 hombres se reían, con lo que para ella era un clarísimo acto de innecesaria crueldad. Abrumado por la culpa, el 2 de septiembre de 1982, Jerry le contó a la policía lo sucedido. Como era de esperar, Steven fue citado de inmediato a declarar, y durante el interrogatorio admitió su participación en el hecho. Ambos hombres fueron llevados ante el tribunal de Manitowoc y acusados de crueldad animal. Los declararon culpables el 23 de noviembre y el juez Leon Hayford Jones los sentenció a pasar 9 meses tras las rejas. La salida de prisión de Steven en agosto de 1983 coincidió con el nacimiento de Jennifer, su segunda hija con Lori. Y ese no fue el único acontecimiento relevante. Por la misma época, un desconocido llegó a Dos Ríos. Se trataba de Gregory Allen. Nacido el 1 de enero de 1954 en Green Bay, Wisconsin, Gregory tenía un extenso historial delictivo que se remontaba a su adolescencia e incluía crímenes violentos, pasando por exhibicionismo y llegando hasta cargos relacionados con drogas. Y como dato curioso, él y Steven compartían un notable parecido físico, sobre todo por la barba desaliñada, así como por el color y el corte de cabello. Al llegar a Manitowoc, Gregory se convirtió en un asiduo visitante del lago Michigan. Sin embargo, aquel interés no estaba relacionado con el disfrute de las hermosas costas. En realidad, el forastero iba en búsqueda de presas, y esas presas no eran más que chicas. Una tarde de agosto, mientras paseaba por el lago, avistó a una joven solitaria. Tras acecharla, Gregory intentó abalanzarse sobre ella, pero con suerte y astucia, la mujer logró escapar y luego acudió a la policía. Gracias a su descripción detallada, Gregory fue capturado por los oficiales. El fiscal del distrito, Dennis Vogel, lo imputó por los cargos de exposición indecente y conducta desordenada, y fue dejado en libertad. En paralelo, la relación de Steven y Lori se vio empañada a causa de los abusos físicos del sujeto. Los maltratos se extendían también a Jason, que incluso llegó a perder 2 dientes por culpa de su padrastro. Cuando su esposa lo confrontó, él solo dijo que había sido un accidente de trabajo con los autos. Y toda esa ira irrefrenable corría simultáneamente con la obsesión de Steven por su prima Sandra, a quien se empeñaba en desafiar a diario. Al margen de los desacuerdos con su esposa, cierta vez la convenció, o tal vez la coaccionó, para llegar hasta el jardín de la casa de su prima. Una vez allí, Lori y él se exhibieron impúdicamente. Pero esa vez Sandra no se guardó su molestia, sino que los denunció con la policía. No obstante, todo quedó en una mera declaración, que fue archivada sin ninguna consecuencia para Steven, y mucho menos para su esposa. Indignada, Sandra decidió que era hora de contarles a otros acerca del molesto comportamiento de su primo, y así, en poco tiempo, la noticia se extendió entre los vecinos. Al enterarse, Steven se enfureció y resolvió ir más allá, acechando cada paso de Sandra. Muy temprano, en la fría mañana del 3 de enero de 1985, se despertó, tomó los binoculares y la observó encender su automóvil antes de ir al trabajo. A continuación, Steven buscó un rifle y se subió a su vehículo a la espera de que Sandra cruzara por el frente de su casa. Ya al volante y con su hija a bordo, ella notó que otro conductor que iba detrás se acercaba a toda velocidad y sin intención de frenar. En cuestión de segundos, fue embestida y el golpe hizo que su auto girase bruscamente. Aunque estaba asustada, Sandra logró mantener el control y evitar un accidente. Madre e hija estaban ilesas, pero al levantar la vista,
Sandra se topó con Steven y su rifle, que la apuntaba de frente. En tono áspero, él le ordenó que subiera a su vehículo. Hasta ese momento, él ignoraba que ella no iba sola. Cuando Sandra le rogó misericordia por su hija, Steven la dejó ir. Por supuesto, ella fue directamente hasta la estación de policía. Por su parte, él regresó a casa y escondió el arma debajo de la cama de uno de sus hijos. Al cabo de 3/4 de hora, 3 agentes se presentaron en el domicilio y procedieron con una revisión de rigor que terminó con el hallazgo del arma cargada y el correspondiente arresto de Steven. En su posterior declaración, él alegó que una corriente de aire lo había empujado accidentalmente, causando la colisión. Y si bien admitió lo sucedido con el arma, se defendió diciendo que no estaba cargada. Asimismo, dijo que Sandra se había buscado el problema por difamarlo públicamente. De cualquier modo, fue acusado de poner en peligro la seguridad de otra persona por demostrar una mente depravada y estar en posesión de un arma. En enero de 1985, se le condenó a 6 años de prisión, pero se las arregló para salir en libertad bajo fianza. En la misma zona también andaba Gregory, que seguía haciendo de las suyas. A la fecha, estaba señalado como sospechoso en múltiples denuncias que incluían merodeo, espionaje por ventanas, exhibición indecente y agresión sexual. Las autoridades policiales lo catalogaron como peligroso, con propensión a la violencia, y se le asignó vigilancia constante. De vuelta con los suyos, el 23 de julio de 1985, Steven y Lori dieron la bienvenida a los gemelos Bill y Steven Jr. 6 días después, el lunes 29 de julio, los Avery se encontraban en el depósito de chatarra trabajando. Fue una larga jornada de arreglos en el terreno, que requirió la ayuda de trabajadores externos. Esa misma tarde, el destacado empresario local, Tom Bernsen, y su esposa Penny se dispusieron a disfrutar de la tranquilidad de la costa occidental del lago Michigan. It was a beautiful day, and when we were done working for the day, my husband and I went to the beach. En simultáneo, Gregory deambulaba por la zona en busca de una víctima solitaria. Ni bien llegaron a la playa, Penny quiso aprovechar el rato para dedicarse a uno de sus pasatiempos predilectos. Penny ran a lot in those years. She was very much into fitness and was a pretty strong runner. De modo que, a las 3 de la tarde, le avisó a su esposo que iría a correr. Desde lo alto de las dunas, Gregory la vio acercarse. A medida que ella avanzaba, él también se movía en su dirección, tratando de forzar un encuentro. After, I would say, 1/2 to 3/4 of a mile, there was a guy probably 10 yards away from me. Una vez que estuvo más cerca del extraño, Penny vio que su ropa era inusual para un día de verano en la playa. He had a leather jacket slung over his shoulder. Cuando cruzó junto a él, Gregory la saludó. Luego se quedó allí, pacientemente, anticipando que la mujer regresaría por el mismo camino. After about a half hour, I turned around and was heading back. Toda vez que Gregory la vio acercarse de nuevo, resolvió por fin actuar. He started running towards me. A sabiendas de que no había testigos, fue acelerando su marcha para dar con ella. I thought he's going to grab me. So I increased my speed to try and get away from him. But he caught up to me at the water's edge, grabbed me, and I screamed for help. But there were no people around, and he tightened his grip over my neck. Con la intención de silenciar los llamados de auxilio de Penny, Gregory la arrastró hacia el bosque. I couldn't scream anymore. He said, "We're going to take a little walk up into the sand dunes." I'm scared out of my wits. Durante el forcejeo, ella trató de defenderse como pudo, pero a la par, en su mente se repetía que debía mantener la calma y ver bien a su agresor, porque de lograr sobrevivir, quería dar una buena descripción de él a las autoridades.
Cuando lo golpeó en la ingle, Gregory respondió con mayor violencia. He said, "Now I'm going to kill you. Now you're going to die." Fue tanta la brutalidad del ataque que Penny cayó inconsciente. Entonces, él aprovechó para agredirla sexualmente. Acto seguido, la dejó abandonada en el bosque. Al otro lado de la playa, Tom miraba el reloj con preocupación. Su esposa solía correr durante 45 minutos y ya había pasado más de una hora. Finalmente, Tom decidió acudir a la policía. Entretanto, tras recuperar el conocimiento, Penny intentó levantarse, pero se desvaneció en segundos. Una pareja que pasaba la auxilió, y no mucho después, su esposo y un oficial llegaron al lugar. Fue trasladada a un hospital cercano. A esa misma hora, habiendo finalizado su jornada laboral, Steven subió a Lori y a los hijos de ambos en su vehículo. Era una tarde hermosa para pasear por Bahía Verde y quizá comprar pinturas para su casa. Tras un viaje de 45 minutos, ya en su destino, entraron a una tienda y compraron lo que buscaban. Antes de regresar, Steven guardó el recibo. En el hospital, los investigadores aguardaban a que Penny se recuperara para obtener su declaración. Mientras tanto, tomaron pruebas de ADN de sus uñas y de otras partes del cuerpo. Transcurridas 3 horas, Judy, la ayudante del departamento del alguacil, y el propio alguacil, Thomas Kokourek, hablaron con ella. Tal y como se lo había propuesto, Penny describió a su atacante. I said that he had kind of dirty blonde hair, A scruffy beard and a mustache. and he's between 5'6" and 5'8" tall. Apenas escuchó esos detalles, a Judy le vino a la mente un hombre que calzaba a la perfección: Steven. De hecho, el alguacil pensó lo mismo. Luego, a fin de confirmar sus sospechas, le pidieron ayuda a Jean Couche, un dibujante de retratos hablados. Al terminar su obra y mostrársela a Penny, ella respondió que era una representación bastante precisa del sujeto. Después le proporcionaron 8 fotos. Entre ellas estaba una de Steven y Penny lo señaló. Habían transcurrido 8 horas del ataque cuando la policía se presentó en el domicilio de Steven, que no opuso resistencia alguna al arresto. Fue llevado hasta la comisaría y allí le extrajeron muestras de cabello y de su ropa para ser analizadas. Asimismo, se le revocó la fianza y quedó encarcelado a la espera del avance de la investigación. 48 horas después, Penny se encontraba ya en casa, recuperándose del shock emocional y los traumatismos. Pero entonces, una llamada la sacó de la paz que ella intentaba a la fuerza reconstruir. Del otro lado de la línea estaba Gregory. Por supuesto, no dijo su nombre, pero sí se identificó como su atacante. Fueron segundos que parecieron alargarse en demasía, mientras en su pecho y su garganta una presión la oprimía, casi sin dejarla respirar. Una vez que colgó, con las manos aún temblorosas, Penny se comunicó con el alguacil. Después de escuchar el relato de lo sucedido, Thomas hizo su mejor esfuerzo por calmarla y luego la citó a la comisaría para llevar a cabo una rueda de reconocimiento. A todas luces, era necesario insistir en la correcta identificación del responsable. El 3 de agosto de 1985, Penny acudió a la cita. Se tomó su tiempo para observar a cada uno de los sospechosos, detallando especialmente sus miradas. De pronto, estaba segura. And when I came to number 6, the hair on the back of my neck stood up. I felt the color drain from my face. My hands got sweaty. I felt like I was going to pass out or faint. I just had this real gut reaction. It was Steven Avery. Señalado como el principal sospechoso, Steven fue acusado de agresión sexual en primer grado, intento de asesinato y detención ilegal.
En un lapso de 4 meses, la fiscalía preparó el caso en su contra y el 9 de diciembre de 1985 comenzó el juicio, presidido por el juez Fred Hazelwood. Al frente de la parte acusadora estaba Dennis, el fiscal de distrito. La primera persona que subió al estrado fue Penny. A continuación, el fiscal le pidió que señalara si su atacante se encontraba en la sala. I remember looking at him, almost feeling like this is a battle and I'm going to look you in the eye and I want you to understand what you did to me. Posteriormente, el jurado escuchó la coartada de Steven. Esta, a su vez, fue respaldada por 16 testigos, en su mayoría familiares. Hasta que fue el turno de llamar al estrado al empleado de la tienda en Bahía Verde, cuyo relato tuvo la particularidad de señalar la hora exacta en que Steven hizo la compra. Dicho elemento reforzó la idea de la defensa en el sentido de que era imposible que hubiese estado en 2 lugares a la vez. Por último, se destacó la improbabilidad de que el acusado llevara a cabo todas esas acciones en un periodo de tiempo tan corto, algo que de por sí resultaba ilógico. Sin embargo, un oficial de policía le relató al jurado que en cierta ocasión él mismo había hecho ese viaje en 57 minutos. Dado que lo logró excediendo el límite de velocidad, el agente procedió a señalar que si en efecto Steven era culpable, bien pudo disponer de 1 hora para cometer el delito y luego seguir con sus actividades. Aunque las autoridades contaban con la prueba de ADN obtenida de las uñas de Penny, debido a la falta de tecnología disponible en esa época, dicho elemento no fue utilizado en el juicio. En su lugar, en cambio, se presentó la muestra de cabello obtenido de la ropa de Steven. Al respecto, la experta en serología forense estatal, Sherry Culhane, testificó que un cabello había resultado similar y consistente en un porcentaje con el cabello de Penny. Sherry fue cautelosa en su afirmación, aclarando que la similitud dejaba aún abierta la posibilidad de que la muestra en cuestión no perteneciera a Penny. Después de todo, la coincidencia no era definitiva. Tras una deliberación que se extendió por 2 días, el 14 de diciembre de 1985, el jurado encontró culpable a Steven por los cargos imputados. Así, el 10 de marzo de 1986, el juez Fred lo condenó a 32 años en prisión. Fue recluido en la cárcel de Manitowoc. 1 año después, alegando inconsistencia en el proceso, Steven trató de lograr que se revocara su condena y se llevara a cabo un nuevo juicio. No obstante, el 5 de agosto de 1987, el Tribunal de Apelaciones de Wisconsin rechazó la iniciativa. En 1988, Lori pidió el divorcio, lo que desencadenó la furia de Steven y lo llevó a enviarle cartas amenazantes. En respuesta, ella cortó toda comunicación con él, y eso generó como consecuencia la pérdida de contacto de Steven con sus propios hijos. La vida para los familiares del prisionero siguió su curso habitual en el depósito de chatarra, salvo que Dolores fue diagnosticada con cáncer. Ella mantuvo la entereza y por sobre todas las cosas, la fe en que un día no demasiado lejano, la justicia corregiría su decisión y declararía a su hijo inocente. Por su parte, Barbara y Peter tuvieron 4 hijos más: Brian, Bobby, Blaine y por último Brendan, quien nació en 1989. Apenas 2 años más tarde, en 1991, la aparentemente feliz unión matrimonial entre ellos se desmoronó y se separaron. En poco tiempo, Barbara inició una relación con Tom Janda, quien era hermano de Jerry, el amigo de Steven. Eventualmente se casaron y Barbara adoptó su apellido. Alrededor de la misma época, aunque en fecha no determinada, Gregory se mudó a Bahía Verde. Y si bien le fue sencillo conseguir un empleo en una fábrica de carbones, continuó con su accionar delictivo, de modo que en junio de 1995 irrumpió en una casa en el lado oeste de la ciudad
y agredió a una mujer de 34 años. Al cabo de un mes, la policía de la ciudad lo arrestó, acusado por comportamiento lascivo en un incidente aislado. En octubre de 1995, se le sumaron los cargos de secuestro, agresión sexual y robo por el mismo incidente. En menos de un año, en julio de 1996, fue llevado a juicio y un jurado del condado de Brown lo declaró culpable. Posteriormente, recibió una sentencia de 60 años de prisión y quedó recluido en la institución correccional New Lisbon. Recién llegado al correccional, Gregory le confesó a un detective de la policía ser el autor del asalto sexual a Penny. Y aún más, pues señaló que por su culpa, Steven cumplía una condena que no le correspondía. De inmediato, el detective en cuestión se puso en contacto con la cárcel de Manitowoc, y la llamada fue transferida al alguacil Thomas, quien escuchó detalladamente los pormenores. Sin embargo, el alguacil resolvió hacer caso omiso al relato. Tal y como le dijo, no había de qué preocuparse, pues ya tenían a la persona correcta. Pero lo cierto fue que Steven siguió tratando de demostrar su inocencia, y en 1996 su perseverancia fue premiada cuando se le concedió una solicitud para realizar pruebas de ADN en las muestras de las uñas de Penny. Los resultados arrojaron la presencia de material genético de una persona desconocida y ninguna coincidencia con él. No obstante, el juez Fred denegó una moción para un nuevo juicio, decisión que fue respaldada por el Tribunal de Apelaciones el 5 de agosto de 1997. En abril de 2002, los abogados del Proyecto Inocencia de Wisconsin obtuvieron una orden judicial para realizar pruebas de ADN de 13 vellos púbicos recuperados de Penny tras el ataque. Dicha organización, con sede en la Universidad de la ciudad, se ocupaba de representar a reclusos que afirmaban ser inocentes. Las pruebas fueron enviadas al Laboratorio de Criminalística de Wisconsin, pero el proceso no fue nada rápido. El 10 de septiembre de 2003, finalmente estuvieron listos los resultados. El ADN pertenecía a Gregory. El vínculo se pudo establecer enviando el perfil del cabello a la base de datos de la Oficina Federal de Investigaciones, o FBI por sus siglas en inglés. Ese mismo día, tras desestimar los cargos presentados en su momento por la Fiscalía del Distrito de Manitowoc, un tribunal de Wisconsin ordenó la liberación de Steven. 24 horas después, salió de prisión en medio de una intensa polémica que atrajo la atención instantánea de los medios de comunicación y del público. Desde entonces, la suya fue considerada como la última causa del movimiento para liberar a los encarcelados injustamente. La alegría de la organización de Wisconsin, naturalmente, fue compartida por sus familiares, en especial por su madre Dolores, que a esa hora no veía el momento de tener con su hijo el anhelado reencuentro. I just can't wait to see him and grab him and hold him again. Al llegar a su casa de siempre, los dos se estrecharon en un emotivo abrazo. Esa tarde, Steven perdonó públicamente a Penny por el error que le costó 18 años de vida tras las rejas. Además, compartió breves palabras para aquellos que contribuyeron a su encarcelamiento. People make mistakes. Can't blame them. Had enough time to think about it. La atención generalizada de los medios por el caso se mantuvo y, de hecho, hasta se intensificó. En respuesta, el presidente del Comité Judicial de la Asamblea de Wisconsin, Mark Gundrum, estableció un grupo de trabajo para obtener mejoras en el sistema de justicia penal. Las recomendaciones abordaban aspectos como el protocolo de identificación de testigos presenciales y las pautas de interrogatorio. Todas esas nuevas medidas fueron apoyadas por Steven y Penny. Pero Steven no se quedó de brazos cruzados. Si bien señaló que errar es de humanos, buscó ser compensado por el daño sufrido. Introdujo una demanda contra el condado de Manitowoc, apuntando directamente a Thomas y a Dennis, quienes ya se habían retirado de sus cargos como alguacil y fiscal respectivamente.
La demanda buscaba una compensación de $36 millones por daños y perjuicios, y el hombre fue representado por dos destacados abogados de Milwaukee, Stephen Glynn y Walter Kelly. Mientras, rehacer su cotidianidad en el mundo exterior no resultó tan fácil como él pensaba. Aunque se esforzaba por adaptarse, se sentía frustrado y deprimido. Adicionalmente, surgieron conflictos entre él, Charles y Earl, casi todos relacionados con el negocio familiar. Fue en ese entonces cuando conoció a Jody Stokowski, y enseguida Steven creyó que por fin la suerte estaba de su lado. La vida de Jody guardaba no pocas similitudes con la suya, pues se trataba de una mujer que había acumulado problemas con la ley, que incluían condenas por conducir en estado de ebriedad, manejar sin licencia, aprobar cheques sin fondos y alterar el orden público. Pronto, la relación se tornó seria y ambos se mudaron a una casa rodante propiedad de un vecino, justo al otro lado del límite de la propiedad de la familia Avery. Al margen de la vigorosa atracción inicial, la convivencia entre ellos no fue coser y cantar. Con temperamentos volátiles ambos, eran frecuentes los roces por cualquier motivo. Hasta que en septiembre de 2004, un altercado de la pareja ameritó la intervención de la policía. Como resultado, Steven quedó bajo arresto por alterar el orden público. Luego, el tribunal le impuso una multa de $243 y una orden de restricción que implicaba no acercarse a su pareja por un lapso de 72 horas. Por aquella época, Steven se dedicaba a restaurar los vehículos que llegaban al depósito de chatarra familiar. Finalizada su labor, los revendía. Con miras a agilizar el proceso de mercadeo, se puso en contacto con una revista especializada en la promoción de autos usados. Al solicitar sus servicios, la publicación en cuestión envió a su fotógrafa, Teresa Halbach. Teresa nació el 22 de marzo de 1980 en la pequeña ciudad de Kaukauna, en el condado de Calumet, en el seno de una familia muy unida. Sus padres, Richard y Karen Halbach, la habían criado en un entorno rural, en medio de una granja lechera. Allí, libre y feliz, compartió infinitos ratos de juego junto a sus hermanos Michael, Timothy, Katie y Kelly. Desafortunadamente, cuando apenas tenía 8 años, el idílico mundo de Teresa se vio derrumbado por el fallecimiento de su padre. Lo más llamativo, no obstante, ocurrió poco después, toda vez que su madre se casó con el hermano de su difunto esposo, Thomas Halbach. Con el tiempo, la pequeña fue dejando atrás el dolor por la pérdida, y eso fue posible gracias a su amor por la naturaleza y su disposición para ayudar a sus padres en el cuidado de los animales. Dueña de un espíritu alegre y siempre solidaria con los demás, Teresa disfrutaba haciendo reír a la gente, especialmente cuando notaba que estaban atravesando situaciones estresantes. Al concluir sus estudios secundarios, en 1998 ingresó a la Universidad de Wisconsin en Bahía Verde. Su objetivo era obtener una licenciatura en fotografía. Durante su tiempo en la universidad, se involucró como fotógrafa en el periódico estudiantil. Su anhelo era convertirse en fotoperiodista al egresar de la institución. En 2002, se graduó con honores y summa cum laude en fotografía. Al egresar, la talentosa jovencita se mudó a una pequeña comunidad llamada St. John, donde aceptó un trabajo como fotógrafa de retratos en un estudio. En paralelo, puso en marcha su propio negocio, con miras a independizarse a futuro. Luego, para complementar sus ingresos, consiguió otro empleo en la revista dedicada a la venta de autos. Era común verla conduciendo su Toyota verde oscuro mientras viajaba a los lugares más disímiles para capturar con su cámara infinidad de vehículos usados. Cuando conoció a Steven, Teresa experimentó un ligero desagrado. En primer lugar, la recibió en la puerta de su casa llevando apenas una toalla atada a la cintura. Ella obvió el detalle y se dedicó a hacer su trabajo. Una vez finalizada esa jornada, se marchó rumbo a otra cita. A principios de 2005, Steven y Jody comenzaron a hacer planes para casarse.
Por su parte, él le prometió que una vez cobrada la indemnización, compraría una casa para ambos. En realidad, en ese entonces, estaba tranquilo con respecto al tema económico, pues la revista había impulsado las ventas. Precisamente por ello, cada tanto pedía que le enviaran a Teresa para hacer fotografías. Pero los planes de boda de ambos se derrumbaron en octubre de ese año porque tras ser arrestada por conducir en estado de ebriedad, Jody recibió una condena de 7 meses de prisión. Durante una llamada que le hizo mientras estaba tras las rejas, él le prometió que la esperaría y al final celebrarían la ceremonia que tanto habían soñado. Entretanto, al ver el reciente éxito laboral de su hermano, Bárbara le pidió que la ayudara a vender un vehículo recién refaccionado. Y por supuesto, Steven se comunicó de nuevo con la revista. Cuando le prometieron apuntar la cita para el 31 de octubre de 2005, él se ocupó de que quedara asentado que la fotógrafa a enviar a su domicilio debía ser Teresa. En el apartado correspondiente al cliente, hizo que anotaran el nombre de su hermana. Llegada la fecha, Teresa pasó primero por otros 2 servicios previamente acordados. Su última parada era la propiedad de Steven. Antes, alrededor de las 2:30 de la tarde, hizo una llamada a la revista para confirmar que ya estaban listos los otros 2 trabajos. Luego, condujo por el camino de grava, pasó junto al remolque de Bárbara y aparcó entre el remolque de Steven y el garaje. Al descender de su auto, la chica tomó algunas fotos. Desde la casa de Bárbara, Bobby la vio, cámara en mano, y no le prestó atención, de modo que dio media vuelta en dirección al baño para ducharse. Por su parte, ella llamó a la puerta de la vivienda de Steven, pero nadie respondió. A ella realmente le desagradaba a ese sujeto, pero necesitaba el dinero. Como seguía sin recibir respuestas desde el interior, caminó hacia el lado opuesto del remolque y llamó a la puerta del patio. Aunque jamás pudo esclarecerse si lo hizo por elección propia o por la fuerza, Teresa entró en la propiedad de Steven. Una vez allí, él la sometió y la obligó a entrar a su habitación. Tras arrebatarle sus equipos, la sujetó a la cama con esposas. Cuando Bobby terminó su baño, que no duró más de 5 minutos, se vistió y tomó un arco. Planeaba irse al bosque a cazar ciervos. En simultáneo, Steven inició un fuego en un barril que usaban para quemar piezas. Luego, arrojó allí la cámara digital de Teresa y su teléfono celular. Después, de nuevo en su casa, abusó de ella. Faltando 15 minutos para las 4 de esa tarde, el autobús escolar dejó a Brendan y a Blaine en el camino que conducía hasta el depósito de su familia. Al llegar a casa, Brendan se montó en su bicicleta y pedaleó hasta el buzón de correo. Ahí rescató una correspondencia que iba dirigida a Steven, y llevando el sobre en sus manos, se dirigió a la caravana de su tío. Mientras recorría el estacionamiento en bicicleta, Brendan pasó junto al barril encendido y no pudo evitar echar un vistazo. Ardiendo en el interior, notó un teléfono celular y una cámara digital. También vio el auto de Teresa aparcado cerca del garaje de su tío. Justo en ese momento, escuchó gritos que parecían provenir de la casa. Brendan llamó enseguida a la puerta y tuvo que hacerlo 3 veces hasta que finalmente apareció su tío, a medio vestir y empapado de sudor. Después de invitarlo a pasar, Steven lo llevó a la cocina y le explicó que los gritos, en efecto, eran de una mujer. Pero aseguró que no había nada de qué alarmarse, pues todo fue producto de un buen rato en la intimidad. Para demostrarle a su sobrino que le decía la verdad, lo condujo hasta su habitación. Toda vez que estuvieron frente a Teresa, Steven le preguntó a Brendan si quería él también hacer lo propio con aquella mujer. A pesar de que ella le suplicó que no, Steven convenció a su sobrino de participar en su fechoría. Claramente orgulloso del comportamiento de su sobrino, el hombre lo hizo sentirse como un semental, y luego de vestirse, lo invitó a sentarse en la sala a ver televisión juntos. Entonces, repentinamente, Steven le dijo al chico que quería acabar con la vida de Teresa. Con absoluta decisión, fue a la cocina,
tomó un arma blanca y le ordenó a Brendan que lo acompañara. Y ahí, entre los dos, se encargaron de darle a Teresa el peor final posible. El cuerpo fue trasladado por el dúo hasta el maletero del vehículo de ella, mientras Steven decidía qué hacer a continuación. En un principio, le dijo a Brendan que planeaba arrojarlo a un estanque en el depósito de chatarra. Pero al llegar al estanque, vio que estaba seco y resolvió que lo mejor era quemarlo en uno de los barriles. Antes dejó el cadáver en el suelo y caminó hasta su casa en busca de su rifle semiautomático. Después lo accionó 10 veces. Acto seguido, usando un carrito de golf que había en la propiedad, tío y sobrino recogieron llantas viejas, maleza y un gabinete de madera para colocarlos encima mientras el cuerpo ardía. Con Brendan en el asiento del pasajero, Steven condujo el Toyota de la joven fotógrafa hasta el otro lado del depósito, pasando por delante de la trituradora de autos. A su sobrino le explicó que planeaba aplastar la camioneta, pero no sin previamente arrancarle las matrículas. De regreso en su casa, Steven guardó la llave del Toyota en un cajón. También quitaron las sábanas de la cama, las amontonaron sobre el fuego y limpiaron con lejía todas las manchas del lugar. Pero en el proceso, Brendan salpicó accidentalmente lejía en sus pantalones azules, y la tela enseguida se volvió blanca. Pasadas las 10 de la noche, Bárbara llamó a su hijo a cenar para luego irse a dormir, y le recordó que al día siguiente debía ir a la escuela. A su salida, Steven lo amenazó con hacerle daño si se le ocurría contar algo de lo sucedido. A la mañana siguiente, el hombre condujo hasta la localidad de Crivitz, a 1 hora de distancia de Gibson. Allí pasó unos días instalando un techo y haciendo algunas tareas en una granja de su propiedad. Al no tener noticias de su hija, los padres de Teresa la denunciaron como desaparecida. De tal modo, el 5 de noviembre de 2005, decenas de voluntarios se reunieron para dar con su paradero. A lo largo de aquella mañana gris, una fila de automóviles se apostó en el camino de entrada a la granja de su familia. En el interior de la vivienda, amigos, vecinos y desconocidos colmaron las habitaciones, trazando posibles rutas de búsqueda y distribuyendo entre ellos folletos que incluían una descripción de su auto junto a una foto del rostro sonriente de Teresa. En el grupo estaba Pamela Storm, una prima segunda del padre de Teresa que había sido investigadora privada de la zona y que sabía cómo actuar en esos casos. A continuación, los voluntarios se repartieron entre St. John, Manitowoc y Bahía Verde, con instrucciones específicas de revisar edificios vacíos, estacionamientos y zanjas de drenaje. Pero a esas alturas, Pamela ya sabía cuál había sido el último lugar que la revista le había asignado a la joven. Toda vez que se ocupó de indagar al respecto, Pamela descubrió el historial delictivo del ocupante de la propiedad. En consecuencia, aquel era, sin dudas, el primer lugar que quería visitar. A las 9:50 de la mañana, Pamela y su hija Nicole se detuvieron al frente de la casa de Steven. Errol estaba en la entrada y fue a él a quien le pidieron permiso para mirar si por casualidad el auto de Teresa estaba entre los muchos vehículos del lugar. Errol no tuvo ningún inconveniente. Tras un buen rato de revisar entre la chatarra, Pamela descubrió un Toyota verde oscuro arrinconado entre la maleza. Pero dado que no tenía matrícula, era imposible afirmar si era o no era el que buscaba. Aunque su hija y ella intentaron abrirlo, las puertas estaban todas cerradas. De inmediato llamó al departamento de policía de Calumet y les notificó que posiblemente habían encontrado el auto de Teresa. Gerald Pagel, el alguacil, pidió que le leyeran el código de identificación del vehículo en cuestión. Y entonces los números en la base de datos de la policía terminaron por confirmar que estaban en lo cierto. El hallazgo movilizó a las fuerzas del orden y más de 150 agentes fueron enviados al sitio. Llegaron abriendo de par en par las compuertas del complejo para peinar la zona. Entretanto, aún en Crivitz,
Steven se enteró del extenso operativo. La periodista y comentarista jurídica Nancy Grace, que trabajaba para una famosa cadena de televisión estadounidense, lo entrevistó por medio de una llamada telefónica que fue vista a nivel nacional. En dicha conversación, él negó cualquier participación en la inexplicable ausencia de la joven. De hecho, sugirió que alguien le estaba tendiendo una trampa. Pero cuando los oficiales entraron a su casa, incautaron 2 armas de fuego, y poco a poco, las pruebas en su contra se fueron acumulando. Así, se hallaron las placas arrugadas del auto de Teresa. Cerca del remolque había casquillos de rifle gastados. También encontraron un par de esposas y grilletes. Y en su baño, en la superficie del tocador, se apreciaban manchas rojizas ya secas. Por si fuera poco, al revisar en uno de los cajones de la habitación, los oficiales vieron la llave del Toyota. Eso les permitió a los detectives tomar una muestra de ADN, abrir el vehículo y recuperar también otras evidencias y fluidos adicionales. El 9 de noviembre, cuando finalmente Steven regresó a Gibson, ya la policía lo estaba esperando para arrestarlo por posesión ilegal de armas. Como parte de las pesquisas, fueron recopiladas muestras de material genético entre todos los miembros de su familia y adicionalmente se les prohibió la entrada al predio, que permanecía acordonado debido a su condición de presunta escena del crimen. Durante las experticias realizadas en los días siguientes, se descubrieron fragmentos de huesos, dientes y también las piezas de la cámara y del teléfono celular en el pozo. Así las cosas, enseguida el alguacil Gerald tuvo el duro reto de anunciar lo que ya la mayoría temía. Teresa había perecido dentro del establecimiento de los Avery. Más tarde, los estudios forenses confirmaron que los fluidos encontrados en el interior de su vehículo pertenecían a Steven, al igual que el sudor seco de la llave. Fue el 15 de noviembre de 2005 cuando el fiscal Ken Kratz lo acusó formalmente por los cargos de homicidio intencional en primer grado, mutilación de un cadáver y posesión de armas de fuego por parte de un delincuente. De ahí en adelante, el sujeto fue puesto bajo custodia policial. Pero, contrario a su actitud en el pasado, esta vez él sí se defendió con vehemencia desde el principio, alegando que todo no era más que una treta para desacreditar su caso civil pendiente. Ello motivó a la policía de Manitowoc a ceder el control de la investigación al Departamento de Policía de Calumet. Por sobre todas las cosas, las autoridades comprendieron que lo más urgente era mantener una investigación que no estuviese manchada por conflictos de intereses. En su carácter de abogados defensores, Steven y Walter sugirieron que la participación de un excesivo número de agentes durante el operativo podría haberse traducido en una manipulación de pruebas a conveniencia. Sin embargo, el 19 de enero de 2006, un laboratorio del FBI confirmó que los restos hallados en el pozo eran los de Teresa, abriendo paso a un esclarecimiento del caso. Entretanto, los investigadores continuaron recabando testimonios entre los familiares del acusado. Al mes siguiente, la demanda civil de Steven se resolvió, aunque la compensación fue solo de $400,000 en lugar de los 36 millones solicitados inicialmente. De cualquier modo, la suma le permitió cubrir los honorarios de sus abogados. A la fecha, ya el criminal había sido bastante claro con ambos. Estaba negado a volver a la cárcel e incluso amenazó con quitarse la vida para evitar ese escenario. Hasta entonces, Brendan supo arreglárselas para mantenerse tan callado como una tumba. No fue sencillo, pero la clave estuvo en limitar su contacto con Bárbara. Por supuesto, mucho menos quiso saber de hablar o acercarse a su tío. No obstante, la culpa iba devorándolo. Perdió mucho peso y cada tanto le cruzaba por la mente la posibilidad de atentar contra su propia vida. En cierta ocasión, esa idea taladró con fuerza inusitada su cabeza y no vio más opción que desahogarse al respecto con uno de sus compañeros de clase, aunque no le dijo los motivos. El muchacho alertó a los maestros de la escuela y Dolores fue citada a la institución.
Luego llevó a su nieto a casa y lo dejó a cargo de su tío Charles. La idea era que lo vigilara para que no intentara nada extraño. Con toda lógica, Bárbara se preocupó al enterarse. Además, parecía que la desgracia no cesaba de rondar entre su familia. Durante una charla que mantuvo con los detectives, les comentó justamente eso. Y luego, tras una pausa, añadió que su hijo se había manchado el pantalón con lejía mientras ayudaba a su tío a limpiar el garaje. La fecha que dio coincidía con la de la desaparición de Teresa. Las alarmas de los detectives se encendieron de inmediato, y ese mismo día, con el consentimiento de su madre, Brendan fue citado para una entrevista. El 1 de marzo de 2006, tras una serie de interrogatorios sin la presencia de un abogado ni de sus padres, el joven confesó lo sucedido. How many times did he say he stabbed her? Once. Brendan quedó bajo arresto en el acto, acusado de homicidio en primer grado, agresión sexual y mutilación de un cadáver. Posteriormente, el fiscal Ken convocó a una conferencia de prensa y allí detalló los cargos contra Steven, a quien se le imputaron 2 cargos nuevos, secuestro y agresión sexual. Por último, el fiscal leyó fragmentos de la confesión del sobrino. A mediados de diciembre de 2006, los abogados de Steven descubrieron que una caja de pruebas que contenía sangre de su cliente, recolectada en 1996 para el caso de Penny, tenía un agujero perforado en el tapón del vial, que es el pequeño recipiente en el que se almacenan muestras. Ese detalle les permitió especular que dicha muestra pudo haberse extraído y plantado en el auto de Teresa para incriminarlo. A fin de refutarlos, la fiscalía presentó el testimonio de técnicos del FBI. Ellos afirmaron que en la muestra del Toyota no había rastros de un conservante llamado ácido edético, que se usaba en los viales de sangre, y agregaron que esa sustancia no está presente en el cuerpo humano. Pero para la defensa, esa ausencia no era concluyente. En medio de ese debate, lo que se generó fue una marcada incertidumbre sobre la validez de la prueba. En las audiencias previas al juicio, llevadas a cabo en enero de 2007, a Steven le fueron retirados los cargos de secuestro y agresión sexual. Transcurridos 2 meses, tuvo lugar el juicio en los tribunales de Chilton, en Calumet. Fue presidido por el juez del Tribunal de Circuito de Manitowoc, Patrick Willis. Por su parte, el fiscal Ken estuvo a la cabeza de la acusación. A lo largo del proceso, que incluyó la comparecencia de 59 testigos, la defensa mantuvo aquel escenario de manipulación de pruebas como represalia por la demanda de Steven por la condena injusta de 1985. Después de 19 días, el jurado, compuesto por 6 hombres y 6 mujeres, deliberó durante casi 22 horas que se extendieron a lo largo de 3 jornadas. Finalmente, Steven fue declarado culpable de homicidio intencional y delincuente en posesión de un arma de fuego. En cambio, se le absolvió del cargo de mutilación de un cadáver. En un juicio separado, el 25 de abril de 2007, el jurado de Dane declaró también culpable a Brendan de violación, asesinato y mutilación. En aquel entonces, él tenía 17 años. 2 meses más tarde, el juez Patrick sentenció a Steven a pasar el resto de su vida tras las rejas sin posibilidad de libertad condicional. En cuanto a Brendan, fue sentenciado a cadena perpetua, aunque con la posibilidad de ser elegible para salir en libertad en el 2048 después de cumplir 41 años. Tras los sucesos, para el resto de los hermanos Avery, continuar con sus vidas en Gibson fue todo un reto. No teniendo a dónde ir, tuvieron que seguir adelante. Sin embargo, en entrevistas posteriores admitieron que no dejó de asaltarlos la duda de cuán difícil podría ser, aún a futuro, llevar ese apellido. Mientras, el duelo se impuso entre los seres queridos de Teresa. Con bastante frecuencia, se preguntaban por qué motivo había sido justamente ella la víctima de un crimen tan siniestro. En diciembre de 2015, un documental sobre el caso de Steven suscitó opiniones encontradas en el público. Por un lado,
Algunos lo apoyaban a causa de su injusta condena anterior. Otros, en cambio, eran de la idea de que sus acciones posteriores habían sido de su entera responsabilidad y no había excusa posible para el crimen que cometió contra una talentosa joven que tenía toda la vida por delante. El jueves 8 de julio de 2021, Dolores falleció en un hospicio. Cuando Steven se enteró, solamente pudo expresar que había perdido a la única persona a la cual quería cuidar. Con el correr del tiempo, la familia de Teresa optó por hacer de cada jornada un regalo para ella. Después de todo, levantarse antes del sol para ordeñar y cuidar de sus animales era la mejor y más justa manera de honrar la memoria de quien para ellos siempre supo hallar la mayor de las dichas en aquellas sencillas labores del campo. Desde entonces, todos sus parientes llevan cintas azules en su memoria. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.